Una soleada mañana de domingo, un multimillonario director ejecutivo oye el familiar timbre de su puerta. Sin esperar nada más que su correo habitual, abre las grandes puertas de su mansión y se encuentra con una imagen que cambiaría su vida para siempre. El sol entraba a raudales en la moderna mansión de Jonathan Ashford, cuyas elegantes líneas y sus interminables paneles de vidrio reflejaban la calma de una mañana de domingo. Se reclinó en su sillón de diseño, saboreando un espresso perfectamente preparado y saboreando el extraño silencio. Su periódico estaba doblado sobre la mesa auxiliar, el titular alardeaba de su último triunfo empresarial: Ashford Holdings vuelve a batir récords. El imperio que había pasado décadas construyendo estaba prosperando y en días como ese se permitía un fugaz momento de orgullo. Los domingos de Jonathan eran sagrados, un respiro de las interminables reuniones de la junta directiva, los exigentes inversores y las sesiones de estrategia a altas horas de la noche. Disfrutaba de la soledad de su prístina casa, cuyo silencio solo se interrumpía ocasionalmente por el zumbido de los sistemas automatizados o el canto de los pájaros en el exterior. Sonó el timbre. Miró el reloj con el ceño fruncido. Las 9:12 de la mañana. El correo, pensó. Tenía que ser. La edición dominical del Financial Post solía llegar con un poco de retraso, lo que le irritaba. Se levantó, se alisó los pliegues de su impecable camisa de lino y se dirigió a la puerta. Cuando la elegante puerta automática se abrió, Jonathan se quedó paralizado. Allí, en el umbral de mármol, había una pequeña cuna. Dentro había un bebé de no más de unos meses, envuelto cómodamente en una suave manta azul. Una pequeña mano se asomaba agarrando la esquina de la tela, y un par de curiosos ojos azules lo miraban fijamente. Entre los pliegues de la manta había un sobre blanco con una sola línea escrita a mano en el frente: Jonathan Ashford. Por primera vez en años, Jonathan se quedó sin palabras. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien, una niñera, un bromista, a cualquiera, pero el largo camino de entrada que se extendía hasta la puerta principal de la mansión estaba desierto. Las cámaras de seguridad de la finca habrían captado a cualquiera que entrara en la propiedad, pero allí estaba este bebé, tirado en la puerta de su casa como si fuera un paquete de Amazon. Se agachó, levantó con cuidado el sobre y lo abrió con manos temblorosas. La carta que contenía era breve, escrita en letra cursiva: este es tu hijo, Michael. Cuídalo. Jonathan miró las palabras con la mente acelerada. Su hijo. Imposible. Se enorgullecía de su meticulosidad tanto en los negocios como en los asuntos personales. ¿Cómo podía pasarle algo así desapercibido? El bebé dejó escapar un pequeño gorgoteo que interrumpió su hilo de pensamiento. Jonathan miró al niño, que lo observaba con ojos muy abiertos y confiados. La corbata que le colgaba suelta alrededor del cuello llamó la atención del bebé. Antes de que Jonathan pudiera reaccionar, un pequeño puño salió disparado y lo agarró. «Oye», empezó a decir, pero su voz se quebró cuando el bebé se rió, un sonido tan puro y alegre que lo desarmó por completo. Por un momento Jonathan se quedó allí, mirando la pequeña mano que agarraba su corbata. La risa del bebé era contagiosa y a pesar de él mismo, las comisuras de su boca se levantaron. Pero entonces la realidad se impuso. No tenía idea de qué hacer con un bebé. Apenas sabía qué hacer con su tiempo libre. Bueno, Michael, ¿no?, murmuró agachándose torpemente para levantar al bebé. Michael cabía cómodamente en sus brazos, su diminuto peso era reconfortante y aterrador a la vez. Jonathan había llevado sobre sus hombros acuerdos de miles de millones de dólares, pero esto se sentía completamente diferente. Michael se retorció y dejó escapar un pequeño chillido, y Jonathan entró en pánico. ¿Tenía hambre? ¿Frío? ¿Cansado? No tenía idea de qué significaban esos ruidos. Ajustó su agarre, tratando de acunar al bebé como había visto a la gente hacer en las películas, pero se sentía antinatural. Su agarre se hizo más fuerte instintivamente mientras Michael se tambaleaba levemente y la cara del bebé se arrugó como si estuviera a punto de llorar. «Oh no hagas eso», se apresuró a decir Jonathan. «Mira, resolveremos esto, ¿de acuerdo? Solo no llores». Michael lo miró fijamente por un momento y luego soltó otra risa de alegría. Jonathan exhaló aliviado, aunque el nudo en su estómago se negaba a aflojarse. Llevó al bebé adentro y colocó la cuna con cuidado en la sala de estar.
Sus muebles meticulosamente dispuestos, un sofá italiano a medida, una mesa de centro de cristal y una estantería minimalista, parecían absurdos con una cuna de bebé en el centro. Jonathan se sentó y se pasó una mano por el pelo, mirando el sobre. «Este es tu hijo». Las palabras se repetían en su mente, un mantra que no podía quitarse de la cabeza. ¿Quién podría haberlo dejado allí? No había tenido una relación seria en años, y sus aventuras casuales eran solo eso, casuales. Ninguna de ellas había insinuado que tendría un hijo, y mucho menos lo había dejado caer en su puerta. Sacó su teléfono y llamó a Sarah, su imperturbable asistente. Si alguien podía ayudarlo a desenredar este lío, era ella. «Buenos días, señor Ashford», respondió Sarah con su voz tan tranquila como siempre. «Sarah», dijo con una voz inusualmente tensa. «Necesito que vengas». «Ahora». Hubo una pausa. «¿Está todo bien?» «No», dijo Jonathan sin rodeos. Miró a Michael, que había empezado a mordisquear el borde de su manta. «Hay un bebé aquí». Otra pausa. «¿Un bebé?» «Sí, un bebé. Alguien lo dejó en mi puerta». «Vale. Estaré allí en 10 minutos». Jonathan colgó y volvió a centrarse en Michael. El bebé había logrado quitarse la manta de una patada y ahora intentaba agarrarse el pie. Su carita se arrugó en señal de concentración. Jonathan no pudo evitar sonreír. «Michael», dijo inclinándose para acercarse. «Sin duda has revolucionado mi mañana». Michael respondió con un arrullo como si estuviera satisfecho consigo mismo. Jonathan suspiró y se reclinó pellizcándose el puente de la nariz. Su tranquilo domingo había terminado oficialmente, reemplazado por un misterio que no tenía idea de cómo resolver. Por ahora, sin embargo, tenía un objetivo inmediato: descubrir cómo mantener con vida a ese pequeño ser humano hasta que llegara Sarah. Miró la cuna y luego volvió a mirar a Michael. «¿Qué tan difícil puede ser?», murmuró. Cuando Michael dejó escapar un pequeño hipo, Jonathan tuvo la sensación de que estaba a punto de descubrirlo. Jonathan caminaba de un lado a otro por la sala de estar, con el teléfono en una mano y un biberón en la otra. Michael estaba sentado en su cuna observándolo con ojos muy abiertos y curiosos. La risa anterior del bebé había dado paso a suaves arrullos impacientes, que Jonathan interpretó como una advertencia. No tuvo mucho tiempo antes de que esos sonidos se convirtieran en gemidos en toda regla. «Sarah, ¿dónde estás?», murmuró Jonathan al teléfono, mirando el reloj. A 2 minutos de distancia, la voz tranquila de Sarah respondió: «Solo respire, señor Ashford». «Respire», repitió Jonathan. «Hay un bebé aquí que podría tener hambre o estar cansado, o algo así. No sé qué estoy haciendo». Michael soltó un chillido agudo y repentino, que sobresaltó tanto a Jonathan que casi dejó caer el biberón. Trató de estabilizarlo y se volvió hacia la cuna. «Cuelga y ocúpate del bebé», dijo Sarah con un tono divertido en la voz. «Estaré allí antes de que te des cuenta». La línea se cortó y Jonathan miró a Michael, que ahora sostenía un pie en su pequeña mano y soltaba una risa extrañamente triunfante. Jonathan suspiró y se arrodilló junto a la cuna. «Está bien, amigo», dijo levantando la botella como si fuera una ofrenda de paz. «Tú ganas. Veamos si esto es lo que quieres». Levantó torpemente a Michael, sujetándolo con rigidez como si el bebé fuera de porcelana. Michael se retorció en sus brazos, tratando de alcanzar el biberón. Jonathan lo inclinó hacia él, pero un pequeño puño lo tiró a un lado. La fórmula goteó sobre su camisa y Michael comenzó a quejarse, con el rostro arrugado. «No, no, no hagas eso», suplicó Jonathan, con voz que rozaba el pánico. «Lo haré bien, te lo juro». El sonido del timbre lo salvó. Jonathan se apresuró a abrir, todavía sosteniendo al bebé que se retorcía. Sarah entró, su elegante traje azul marino y su coleta bien definida la hacían parecer la profesional refinada que era. «Oh, gracias a Dios», dijo Jonathan, empujando a Michael hacia ella como si fuera un salvavidas. «Haga algo». Sarah levantó una ceja, pero tomó al bebé con la facilidad que da la práctica. «Hola a usted también, señor Ashford». Michael se acomodó inmediatamente en sus brazos y sus gritos se convirtieron en suaves gorjeos. Extendió la mano para agarrar la cola de caballo de Sarah, lo que le valió una pequeña sonrisa. Jonathan lo miró estupefacto.
¿Cómo lo haces?, preguntó exasperado. Años de cuidar a primos, respondió ella. ¿Y dónde están sus cosas? ¿Cosas? Sara lo miró fijamente. ¿Pañales? ¿Toallitas? ¿Ropa? ¿Fórmula? Jonathan dudó. Bueno, hay un biberón, pero no parece gustarle. ¿Y no hay una manta? Sara suspiró apoyando a Michael en una cadera mientras inspeccionaba la habitación. Bien. Lo primero es lo primero, revisar los pañales. A Jonathan se le cayó el estómago. Revisar el pañal. No pensarás que está llorando sin motivo, ¿verdad? Antes de que Jonathan pudiera protestar, Sara dejó a Michael en el sofá y con destreza le quitó el pañal al bebé, dejando al descubierto un desastre que hizo que Jonathan retrocediera horrorizado. Oh no, murmuró, retrocediendo. De ninguna manera. Madure, señor Ashford, dijo Sara sin inmutarse. Se encargó de la situación rápidamente y limpió a Michael con la eficiencia de alguien que lo había hecho cientos de veces antes. Tendrás que aprender a hacer esto, Jonathan la observó con incredulidad. Dirijo una corporación multimillonaria, Sara. No tengo tiempo para esto. Entonces tómate tu tiempo, respondió ella, colocando el pañal nuevo en su lugar. Tú eres su padre ahora. Él es lo primero. Sus palabras le dolieron más de lo que esperaba. Jonathan miró a Michael, que ahora arrullaba contento en su pañal limpio. El pequeño humano al que apenas conocía ya había trastocado todo su mundo y no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. El resto del día fue un torbellino de caos. Sara, siempre eficiente, regresó con bolsas de suministros para bebés y recitó instrucciones mientras Jonathan intentaba, sin éxito, seguirle el ritmo. La fórmula va aquí, dijo señalando los biberones esterilizados en el mostrador. Este es el monitor para bebés. Y estos, agregó sosteniendo un pequeño pijama cubierto de dinosaurios de dibujos animados, son para la hora de dormir. Jonathan miró el pijama con los ojos entrecerrados. ¿Él se pondrá esa prenda? Sí, señor Ashford. Los bebés llevan ropa. ¿Viene en negro? Sara suspiró, entregándole el mono. Prueba a ponérselo. Jonathan dudó pero tomó la prenda, sosteniéndola en alto como si fuera a morderlo. Se sentó con Michael, quien inmediatamente comenzó a patear sus piernas en señal de protesta. Está bien, amigo, murmuró Jonathan. Vamos a resolver esto. Fueron necesarios 3 intentos, un chasquido mal colocado y muchas risitas de bebé antes de que Michael finalmente se vistiera. Jonathan se desplomó contra el sofá, exhausto pero extrañamente triunfante. No está mal, dijo Sara, con una extraña nota de aprobación en su voz. No está mal, repitió Jonathan, señalándose a sí mismo. Estoy cubierto de fórmula para bebés y regurgitado. Soy un desastre. Estás intentándolo, dijo Sara con sencillez. Eso es lo que importa. Al anochecer, Jonathan estaba más cansado de lo que recordaba haber estado en años. Se sentó en el sofá con Michael apoyado contra su pecho, la respiración del bebé era suave y constante. La casa estaba en silencio otra vez, pero ahora se sentía diferente, no vacía, sino llena de algo que no podía nombrar. Michael se movió, su pequeña mano agarrando la camisa de Jonathan. Jonathan lo miró y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Eres un montón de trabajo, muchacho, murmuró. Pero creo que puedo con ello, Dot. Por primera vez, lo creyó. A la mañana siguiente, Jonathan se despertó con el sonido de un suave balbuceo. Le tomó un momento recordar por qué sus mañanas, que antes eran silenciosas, habían cambiado. Parpadeando para dormir, echó un vistazo a la cuna que había cerca de su cama y vio a Michael mirándolo, agarrando una jirafa de peluche que Sara había traído. Buen día, murmuró Jonathan con la voz ronca por el sueño. La respuesta de Michael fue una risita, agitando sus pequeños brazos con entusiasmo como para saludar al nuevo día. Jonathan se rió entre dientes a pesar de sí mismo. Definitivamente eres una persona mañanera. Se estiró y se levantó, sintiendo el peso del día anterior asentarse sobre sus hombros. No era solo el cansancio de tener que lidiar con pañales y biberones, sino las preguntas sin respuesta. ¿Quién había dejado a Michael en la puerta de su casa? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no había sabido nada de él antes?
Esas preguntas se hicieron presentes mientras Jonathan realizaba su nueva rutina matutina. Los alegres balbuceos de Michael contrastaban marcadamente con la inquietud que carcomía la mente de Jonathan. Cuando llegó Sarah, tan puntual como siempre, Jonathan ya había tomado una decisión. «Necesito respuestas», dijo con firmeza mientras ella entraba en la cocina con un nuevo conjunto de suministros. Sarah arqueó una ceja. «¿Sobre Michael?» «Sobre su madre», aclaró Jonathan. «¿Y por qué lo dejó aquí sin decir palabra?» «No puedo seguir adelante sin saberlo». Sarah asintió pensativamente. «¿Tienes a alguien en mente que pueda ayudar?» «Conozco a un tipo», respondió Jonathan. «Es el mejor en el negocio». Esa misma tarde, Jonathan hizo la llamada. El investigador privado, un hombre astuto y hábil llamado Víctor Hayes, aceptó hacerse cargo del caso de inmediato. Jonathan le entregó la carta y le pidió a Víctor que comenzara a investigar. «Tendrás todo lo que pueda encontrar en una semana», prometió Víctor con tono confiado. La espera fue una agonía. Mientras tanto, Jonathan hizo lo posible por adaptarse a la vida con Michael, pero las preguntas sobre el pasado del chico nunca se alejaron de su mente. Las noches eran las más duras, cuando la casa estaba en silencio y Michael dormía en su cuna. Jonathan a menudo se encontraba mirando el techo, repitiendo las palabras de la carta. «Este es tu hijo, Michael. Cuídalo». ¿Quién lo había escrito? ¿Por qué lo habían elegido? ¿Y por qué habían creído que era capaz de criar a un niño cuando ni él mismo estaba seguro de ello? Una semana después, Víctor llamó. Su voz era tranquila pero cargada de urgencia. «Tengo lo que estás buscando. ¿Podemos reunirnos?» Jonathan aceptó de inmediato y se encargó de que Sarah cuidara a Michael mientras él conducía hasta la oficina de Víctor en el centro. Víctor lo recibió con una gruesa carpeta manila. «Las respuestas están aquí», dijo entregándosela. «Pero resumiré las partes importantes». Jonathan asintió agarrando la carpeta con fuerza mientras Víctor comenzaba. «La mujer que hizo que Michael se quedara en tu puerta se llamaba Rachel Lawson», dijo Víctor. «¿Ese nombre te dice algo?» Jonathan se quedó sin aliento. «¿Rachel Lawson?» Hacía años que no escuchaba ese nombre. Los recuerdos de estudiar hasta altas horas de la noche, de reírse con un café malo y de los besos robados en la biblioteca volvieron a su mente. Rachel había sido su novia de la universidad, la única mujer a la que había amado de verdad. Pero sus vidas habían tomado caminos diferentes, la de él impulsada por la ambición, la de ella por un deseo de sencillez. Se habían separado de manera amistosa, o eso creía él. «Ella falleció hace 3 meses», continuó Víctor, ahora con voz más suave. «Cáncer. No le quedaba familia y según los registros que encontré, sabía que no le quedaba mucho tiempo». Jonathan se hundió en la silla, sintiendo el peso de las palabras de Víctor. Rachel se había ido. La mujer que una vez había significado todo para él había estado librando una batalla de la que él ni siquiera se había enterado. Recordó una noche fugaz, hacía poco más de un año, en la que se había reunido con ella en un intento de reconectarse con el pasado. Nunca en sus sueños más locos pensó que ella podría haber quedado embarazada en ese momento, y aún más, que podría haberlo ocultado. «Te dejó esta carta», añadió Víctor, sacando un segundo sobre. «Lo explica todo». Con manos temblorosas, Jonathan abrió el sobre. La carta estaba escrita con la inconfundible letra de Rachel, pulcra, precisa y llena de emoción. «Jonathan. Si estás leyendo esto, me he ido. Lamento haber dejado a Michael de esta manera, pero no sabía a quién más recurrir. Tú y yo teníamos nuestras diferencias, pero nunca dudé de que eras un buen hombre. Michael necesita a alguien que pueda cuidar de él, alguien que pueda amarlo tanto como yo. Nunca te hablé de él porque pensé que te complicaría la vida, y lo siento. Pero ahora te pido que hagas lo imposible, que asumas un papel que nunca esperaste. Creo en ti, Jonathan. Sé que harás lo que es mejor para él. Cuidarás de nuestro hijo. Lo amarás por los dos». A Rachel Jonathan se le nubló la vista al leer las últimas líneas. Parpadeó con fuerza y dejó la carta. Su corazón se llenó de dolor, culpa y una inesperada oleada de determinación. «Ella confiaba en mí», murmuró más para sí mismo que para Víctor.
Ella creía que yo podía hacerlo. Víctor asintió. Por lo que descubrí, ella no dejó nada al azar. Se aseguró de que Michael terminara contigo, incluso si no era de la manera convencional. Jonathan permaneció sentado en silencio durante un largo momento, mientras el peso de la verdad se asentaba sobre él. Rachel había tomado una decisión, un acto final y desinteresado para asegurar el futuro de Michael. Y ahora, esa decisión había puesto a Jonathan frente a una responsabilidad que no podía ignorar. Cuando regresó a casa, Sarah lo estaba esperando con Michael en sus brazos. Echó un vistazo al rostro de Jonathan y lo supo. «Lo averiguaste», le dijo con dulzura. Jonathan asintió y miró a Michael, que le tendió la mano con una amplia sonrisa desdentada. Jonathan lo tomó de los brazos de Sarah y lo abrazó con fuerza, sintiendo una opresión en el pecho. «Se ha ido», dijo en voz baja, con las palabras atoradas en la garganta. «Pero ella quería que yo lo cuidara. Creía que podía hacerlo». Sarah le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Y tenía razón. Ya has empezado». Jonathan miró a Michael, estaba jugando de nuevo con su corbata, riéndose como si todo en el mundo fuera perfectamente sencillo. Por primera vez, Jonathan no se sintió abrumado. Sintió una chispa de determinación, encendida por la fe que Rachel tenía en él. Le sonrió a Michael con voz firme y llena de determinación. «No te preocupes, amigo. Te tengo cubierto. Estamos juntos en esto». La vida de Jonathan había adquirido un nuevo ritmo, que giraba en torno a los biberones, los cuentos para dormir y el balbuceo cada vez más enérgico de Michael. La mansión, que antes había sido una tranquila fortaleza de soledad, ahora resonaba con el sonido de los juguetes, las risitas de los bebés y algún que otro ataque de llanto. Por primera vez en años, Jonathan se despertó no con el zumbido de su despertador, sino con los gritos de alegría de su hijo. El vínculo entre ellos se había fortalecido con cada día que pasaba. Jonathan ya no dudaba en levantar a Michael, ya no se inmutaba cuando sus trajes se llenaban de fórmula o escupía. Era un caos y una vida desordenada y completamente distinta a la meticulosamente ordenada que siempre había llevado, pero se estaba volviendo más interesante. Su nueva normalidad. Sin embargo, esa normalidad se hizo añicos una mañana cuando Jonathan abrió la puerta de su casa y se encontró con un grupo de fotógrafos de pie justo afuera de la puerta, disparando frenéticamente sus cámaras. «Señor Ashford. ¿Es cierto que ha adoptado un bebé?», gritó uno. «¿Quién es la madre, Jonathan?», preguntó otro acercándole un micrófono. Jonathan, sorprendido, cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella, con el corazón acelerado. ¿Cómo se habían enterado? Se volvió hacia Sarah, estaba alimentando a Michael en la cocina. «Tenemos un problema», dijo pasándose una mano por el pelo. Sarah levantó la vista. «Déjame adivinar, ¿los medios?» «Están afuera de mi puerta», dijo Jonathan, todavía tratando de procesar la escena. «¿Cómo lo saben siquiera?» Sarah suspiró, dejando la botella de Michael en la mesa. «Eres una de las personas más importantes del país. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien filtrara la historia. Jonathan, ahora tienes un bebé. Eso sí que es noticia». Jonathan gimió mientras caminaba de un lado a otro por la habitación. «Genial. Simplemente genial. Como si no tuviera ya bastante con lo que lidiar. Los paparazzi no se fueron. De hecho, se multiplicaron. Por la tarde los drones sobrevolaban la propiedad y Jonathan tuvo que dar instrucciones a los servicios de seguridad para que reforzaran las medidas en torno a la finca. Pero la verdadera prueba llegó cuando se aventuró a salir con Michael para una cita médica de rutina. Apenas había salido del auto con Michael acurrucado en sus brazos, cuando los paparazzi aparecieron. Las cámaras destellaban, los reporteros gritaban preguntas y una multitud se reunió para ver al multimillonario y a su hijo. Michael, sorprendido por el caos, comenzó a llorar. Jonathan lo protegió y miró fijamente a los fotógrafos. «Retrocedan», gritó y su voz atravesó la conmoción. Sarah, que los había acompañado, hizo pasar a Jonathan a la clínica. «¿Te encargaste de eso?» «Bueno, teniendo en cuenta lo que pasó», dijo con un tono cargado de humor irónico. Jonathan suspiró y meció suavemente a Michael para calmarlo. «Esto es ridículo. ¿Cómo se supone que le voy a dar una vida normal con cámaras siguiéndonos a todas partes?»
No durará para siempre, le aseguró Sara. Pero hasta entonces tendrás que aprender a vivir con ello. El frenesí mediático continuó, pero sucedió algo inesperado. A medida que comenzaron a circular imágenes de Jonathan lidiando con la paternidad, la percepción pública sobre él comenzó a cambiar. El otrora infame director ejecutivo adicto al trabajo ahora estaba siendo retratado como un hombre que intentaba, aunque torpemente, cuidar de su hijo. Los vídeos de Jonathan luchando por abrir un cochecito, haciendo malabarismos con una bolsa de pañales y un maletín, y calmando a un Michael inquieto durante una reunión de negocios se volvieron virales. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Se está esforzando mucho. Hay que admirarlo. ¿Quién hubiera pensado que Jonathan Ashford tenía un lado tierno? Ese bebé es adorable. De hombre de negocios despiadado a padre cariñoso, este es el arco de personaje que no sabía que necesitaba. Incluso los presentadores de programas de entrevistas nocturnos se sumaron a la tendencia, burlándose alegremente de sus intentos poco elegantes de ser padre. Un vídeo mostraba a Jonathan poniéndose accidentalmente un pañal al revés. Otro lo captó quedándose dormido con Michael tendido sobre su pecho durante una reunión de la junta directiva. Pero junto a las bromas había una genuina admiración. La gente se sintió atraída por la autenticidad de todo aquello, el multimillonario aprendiendo a ser padre, con sus errores incluidos. Una mañana, mientras Jonathan miraba su teléfono mientras Michael dormía la siesta, Sara entró con una tableta en la mano. «Te has vuelto oficialmente viral», le dijo mientras se la entregaba. Jonathan gimió. ¿Y ahora qué? Sara le mostró un vídeo recopilatorio titulado Baby Billionaire Dad, Jonathan Ashford's Parenting Adventures. En él aparecían clips de él tropezando con juguetes de bebé, manoseando biberones y dando una entrevista de prensa mientras Michael se aferraba a su corbata. El vídeo terminó con una imagen conmovedora de Michael dormido en los brazos de Jonathan, con su pequeña mano agarrando la camisa de su padre. Jonathan miró en silencio, dividido entre la vergüenza y la diversión. «En esto se ha convertido mi vida», dijo sacudiendo la cabeza. «No es tan malo», dijo Sara con una pequeña sonrisa. «A la gente le encanta verte así. Te hace más identificable». «Identificable». La palabra le resultaba extraña. Jonathan había pasado toda su carrera cultivando una imagen de perfección, intocable, invencible. Pero ahora, con Michael en su vida, esa imagen se estaba desmoronando. Y sorprendentemente a él no le importaba. A medida que pasaban las semanas, la atención de los medios comenzó a disminuir, pero la fascinación del público por la trayectoria de Jonathan no flaqueó. Los blogs de crianza especularon sobre sus rutinas diarias, mientras que las cuentas de fans en las redes sociales compartieron actualizaciones sobre los hitos del bebé Michael. Un día, mientras Jonathan cambiaba el pañal de Michael, una tarea que finalmente había dominado, miró a su hijo y se rió entre dientes. «Me has convertido en un meme, ¿lo sabías?». Michael respondió con un chillido de felicidad, agitando los brazos en el aire. Jonathan negó con la cabeza, incapaz de reprimir una sonrisa. «Supongo que hay cosas peores por las que ser conocido». Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en la sala de estar con Michael dormido sobre su pecho, Jonathan reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de su aislamiento, ahora parecía viva. Sus días, que antes dependían de los márgenes de beneficio y los objetivos trimestrales, ahora estaban llenos de cambios de pañales, cuentos antes de dormir y un sinfín de momentos de alegría inesperada. Jonathan miró a Sara, estaba escribiendo en su portátil cerca. «¿Crees que lo estoy haciendo bien?», preguntó con la voz más tranquila de lo habitual. Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «Creo que lo estás haciendo más que bien», dijo. «Lo estás intentando y eso es lo que importa». Jonathan asintió y volvió a mirar a Michael. Por primera vez en años, sintió algo que no podía expresar con palabras, algo cálido, firme y profundamente satisfactorio. Besó la parte superior de la cabeza de Michael y susurró: «Gracias por elegirme, amigo». La vida con Michael se había convertido en un ritmo caótico y alegre. Los paparazzi habían pasado a segundo plano, y Jonathan se las había arreglado para afrontar la paternidad sin la constante mirada de los medios. Se estaba volviendo más hábil para hacer malabarismos entre reuniones de directorio y cambios de pañales, aunque sus empleados se habían acostumbrado a escuchar balbuceos de bebés durante las conferencias telefónicas.
Una tarde Jonathan estaba en su estudio ordenando una pila de fotos de bebé que Sarah le había impreso. Michael estaba sentado en su corralito, tocando alegremente su xilófono. El momento de paz fue interrumpido por la voz de Sarah desde la puerta. Jonathan, dijo con un tono inusualmente serio. Tenemos que hablar. Levantó la vista, inmediatamente alerta. ¿Qué es? Sarah entró en la habitación con un sobremanila en la mano. Llegó esta mañana. Es de un abogado que representa a Eleanor Carter. Jonathan frunció el ceño. ¿Quién es Eleanor Carter? Al parecer, es prima de Rachel, explicó Sarah entregándole el sobre. Y afirma que tiene derecho a la custodia de Michael. A Jonathan se le encogió el corazón al leer el contenido. La petición de Eleanor argumentaba que un multimillonario soltero y adicto al trabajo no era apto para criar a un niño y que ella, como pariente viva más cercana de Rachel, proporcionaría un entorno más estable. Pero enterrados en la jerga legal había indicios de que las motivaciones de Eleanor no eran del todo nobles, menciones a la herencia de Michael y al fondo fiduciario que Jonathan había establecido para él. Ella está detrás del dinero, dijo Jonathan con voz tensa. No se trata de Michael. Lo más probable es que sí, asintió Sarah. Pero los tribunales no lo verán así a menos que podamos probarlo. Se necesita un equipo legal fuerte. La primera llamada de Jonathan fue a Victor Hayes, el investigador privado que había descubierto la historia de Rachel. Indague en Eleanor Carter, le ordenó. Quiero saber todo sobre ella, sus finanzas, su pasado, todo. Su segunda llamada fue a la mejor abogada de familia que pudo encontrar, Margaret Hale. Conocida por sus métodos poco ortodoxos y su agudo ingenio, Margaret tenía fama de ganar incluso los casos más difíciles. Cuando Margaret llegó a la mansión de Jonathan al día siguiente, no perdió tiempo en ir al grano. Era una mujer menuda y de comportamiento sensato, llevaba un maletín de cuero desgastado y hablaba con la confianza de alguien que lo había visto todo. Así que tú eres el multimillonario que tiene un bebé, dijo Margaret mirándolo con ojo crítico. Déjame adivinar, quieres quedarte con el niño, pero no tienes idea de cómo demostrar que eres un buen padre. Jonathan se enfureció. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Bien, dijo, dejando caer su maletín sobre la mesa de café. Porque Eleanor Carter no va a hacer que esto sea fácil. Ella ya te está pintando como un padre ausente que está más preocupado por los márgenes de ganancia que por los cuentos para dormir. Tendremos que demostrarle al tribunal que está equivocada. Jonathan miró a Michael, que estaba mordisqueando un mordedor. ¿Qué tengo que hacer? Primero armamos tu caso, dijo Margaret, abriendo su maletín. Recopilaremos testimonios de personas que te han visto con Michael, empleados, amigos, cualquiera que pueda dar fe de ti. En segundo lugar, investigamos los antecedentes de Eleanor. Si tiene esqueletos en el armario, los encontraremos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Jonathan hizo malabarismos con su ya exigente agenda y reuniones en la oficina de Margaret, donde ella lo interrogó sobre todos los aspectos de su vida con Michael. ¿Has faltado a alguna de sus citas con el médico?, preguntó Margaret durante una de las sesiones. No, respondió Jonathan. He asistido a todas y cada una de ellas. Bien. ¿Y cómo está? Jonathan sonrió. Está sano y crece rápido. Margaret asintió y tomó notas. Eso es lo que me gusta oír. Mientras tanto, Víctor descubrió un rastro de problemas financieros en el pasado de Eleanor. Sus extractos bancarios revelaban una deuda cada vez mayor y corrían rumores de que un negocio fracasado la había dejado desesperada por conseguir dinero. Armada con esta información, Margaret comenzó a diseñar una estrategia para socavar las reclamaciones de Eleanor. Cuando finalmente llegó la fecha del juicio, Jonathan sintió una mezcla de nervios y determinación. Se sentó en la mesa del acusado con Margaret a su lado, mientras Eleanor se sentaba al otro lado de la sala con su abogado. Era una mujer de rasgos marcados de unos 40 años, vestida impecablemente y que exudaba un aire de superioridad moral. El abogado de Eleanor no perdió tiempo en atacar el carácter de Jonathan, pintándolo como un hombre demasiado absorbido por su trabajo como para ser un padre atento. Presentó fotografías de Jonathan en eventos corporativos y artículos sobre su agotador horario de trabajo como evidencia de su supuesto descuido. Margaret, sin embargo, no se inmutó.
Cuando fue su turno, contraatacó con testimonios de Sarah, la pediatra de Michael, e incluso de los empleados de Jonathan, todos los cuales describieron su dedicación a su hijo. También mostró una recopilación de vídeos de Jonathan con Michael, dándole de comer, jugando con él y leyéndole cuentos antes de dormir. Las imágenes mostraban a un padre que estaba aprendiendo, creciendo y comprometido de todo corazón. Puede que Ashford no sea perfecto, dijo Margaret durante su argumento final, pero ser padre no se trata de perfección, se trata de amor, dedicación y la voluntad de poner las necesidades de su hijo por encima de las suyas. Eso es exactamente lo que ha hecho mi cliente. El punto de inflexión se produjo cuando Margaret presentó pruebas de los problemas económicos de Eleanor. Reveló registros bancarios que mostraban que Eleanor había solicitado recientemente un gran préstamo y señaló el momento de su petición de custodia, que coincidió con la creación del fondo fiduciario de Michael. La compostura de Eleanor se quebró. Durante el interrogatorio admitió que atravesaba dificultades económicas, pero insistió en que sus motivos eran puramente amor por Michael. Sin embargo, Margaret dejó en claro el punto con precisión quirúrgica, sin dejar ninguna duda sobre las verdaderas intenciones de Eleanor. Cuando el juez finalmente dictó sentencia, Jonathan contuvo la respiración. El tribunal considera que el señor Ashford ha demostrado un compromiso genuino con el bienestar de su hijo. Si bien se tienen en cuenta las preocupaciones del peticionario, las pruebas sugieren que el hogar del señor Ashford es el mejor entorno para Michael. La custodia permanecerá en manos del señor Ashford. Jonathan exhaló y sintió un gran alivio. Miró a Margaret, que le dedicó una extraña sonrisa. Te dije que ganaríamos, dijo. Esa noche, de regreso en la mansión, Jonathan abrazó a Michael con fuerza, con el corazón lleno de gratitud. Miró a Sarah, quien había sido una fuente inquebrantable de apoyo durante toda la terrible experiencia. No podría haberlo hecho sin ti, dijo. Eres tú quien lo hizo posible, respondió Sarah. Michael tiene suerte de tenerte. Jonathan besó la parte superior de la cabeza de Michael, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. La batalla había sido dura, pero había reafirmado lo que ya sabía. Haría cualquier cosa por su hijo. Juntos, eran imparables. El fallo a favor de Jonathan marcó el final de la batalla por la custodia, pero él sabía que era solo el comienzo de demostrar que era el padre que Michael merecía. Por mucho que hubiera llegado a amar al pequeño que había revolucionado su vida, no podía quitarse de encima la sensación de que todavía tenía mucho que aprender. De regreso a la mansión, la vida gradualmente volvió a la normalidad. Lo más normal que se podía llegar a ser con un niño pequeño a cuestas. Las risas y los balbuceos de Michael llenaron la casa, transformándola de una fortaleza fría y silenciosa en un hogar cálido y animado. Los días de Jonathan eran un delicado equilibrio, pero por primera vez en su vida, su atención no estaba únicamente en el trabajo sino en Michael. Jonathan hizo cambios en su rutina, reduciendo su incesante horario de trabajo para pasar más tiempo con su hijo. Las mañanas ya no eran un torbellino de café y correos electrónicos. Estaban llenas de cambios de pañales, experimentos con comida para bebés y persiguiendo a Michael por la sala de estar mientras el niño se reía sin control. Las tardes se convertían en la hora de los cuentos, y Jonathan descubría que el libro favorito de Michael no era uno de esos libros interactivos de alta tecnología y brillantes, sino una copia simple y desgastada de Buenas noches, Luna. Pero no siempre era fácil. La energía de Michael parecía ilimitada y había días en los que Jonathan sentía que apenas podía seguirle el ritmo. Una mañana, mientras él luchaba por armar una puerta para bebés, mientras Michael gateaba hacia un florero colocado de manera precaria, Sarah entró y echó un vistazo a la escena antes de estallar en carcajadas. ¿Necesita ayuda, señor Ashford?, preguntó, cruzándose de brazos. Jonathan gimió, secándose el sudor de la frente. Se suponía que esto sería sencillo. Las instrucciones son una pesadilla. Sarah se arrodilló a su lado y rápidamente colocó la puerta en su lugar. Estás aprendiendo, dijo con una sonrisa. Y lo estás haciendo mejor de lo que crees. Jonathan no estaba tan seguro, pero la mirada en los ojos de Michael cada vez que se acercaba a su padre, confiada, alegre, le daba la fuerza para seguir intentándolo. El punto de inflexión llegó una tarde en la oficina. Jonathan había llevado a Michael al trabajo, como solía hacer ahora que el niño se había convertido en una especie de mascota de Ashford Holdings.
Los empleados que antes temían la lengua afilada de su director ejecutivo ahora se ofrecían voluntarios para cuidar a los niños durante las reuniones, y la sala de descanso estaba repleta de juguetes junto con el café y los pasteles. Durante una sesión de estrategia trimestral, Michael entró a la sala de conferencias arrastrando una jirafa de peluche y mirando a Jonathan con los ojos muy abiertos. Jonathan hizo una pausa a mitad de la presentación y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. «Disculpen a todos», dijo mientras tomaba a Michael en sus brazos. El niño apoyó la cabeza sobre el hombro de Jonathan contento. «Parece que mi asistente me necesita». La sala estalló en risas y por primera vez, Jonathan no se sintió avergonzado. Se sintió orgulloso. Más tarde ese día, Sara se acercó a él con un sobre que contenía notas escritas a mano de sus empleados, agradeciéndole por mostrarles que incluso alguien tan motivado y exitoso como Jonathan podía priorizar a la familia. «Has inspirado a mucha gente por aquí», dijo Sara. «Yo también». Jonathan miró las notas con un nudo en la garganta. Había pasado años creyendo que la fuerza significaba no mostrar nunca vulnerabilidad, pero Michael le había enseñado lo contrario. Cuando el tribunal programó una audiencia final para revisar el acuerdo de custodia, Jonathan supo que era su oportunidad de demostrar no solo al juez, sino a sí mismo lo lejos que había llegado. Ese día, la sala del tribunal estaba repleta. Sara, sus empleados e incluso algunos de sus rivales comerciales estaban presentes. Jonathan se paró frente al juez y Michael se sentó tranquilamente en el regazo de Sara en la galería. Jonathan se aclaró la garganta y comenzó. «Señoría, no voy a fingir que soy un padre perfecto. No crecí soñando con ser padre y cuando Michael llegó a mi vida, estaba aterrorizado. Pero en estos últimos meses, me ha enseñado más de lo que jamás hubiera creído posible, no solo sobre cómo ser padre, sino sobre cómo ser una mejor persona». Hizo una pausa y miró a Michael, que lo observaba atentamente. «Yo solía pensar que mi éxito se medía por números, ganancias, acuerdos, el tamaño de mi empresa. Pero ahora veo que mi verdadero éxito está sentado ahí mismo, en esa pequeña silla. Michael me ha dado un propósito, alegría y un tipo de amor del que no sabía que era capaz. Ha cambiado mi vida y lo único que deseo es ser el padre que se merece». Mientras Jonathan hablaba, la sala del tribunal quedó en silencio. Incluso el juez pareció conmovido por sus palabras. Cuando terminó, respiró profundamente y regresó a su asiento, sintiéndose expuesto y orgulloso. Después de la audiencia, Sara se acercó a él con Michael en sus brazos. «Lo hiciste bien», dijo entregándole al niño. Michael inmediatamente se acercó a Jonathan, quien lo abrazó. «Gracias», murmuró con la voz cargada de emoción. En los días siguientes, Jonathan notó un cambio en la forma en que la gente lo trataba, ya no como el director ejecutivo frío e inalcanzable, sino como un padre que hacía lo mejor que podía. Le llegaban cartas de desconocidos que habían seguido su historia, que compartían sus propias dificultades como padres y le ofrecían palabras de aliento. Una carta, escrita con letra temblorosa, se destacaba. Era de un hombre mayor que simplemente escribió: «Me recuerdas a mí mismo cuando me convertí en padre soltero. No es fácil, pero vale la pena. Sigue adelante». Jonathan guardaba esa carta en el cajón de su escritorio y la sacaba en los días difíciles. Porque había días difíciles, días en los que Michael se negaba a comer, o cuando un negocio importante salía mal, o cuando el cansancio amenazaba con abrumarlo. Pero esos días siempre se equilibraban con los momentos de pura alegría, los primeros pasos tambaleantes de Michael, la forma en que llamaba a Jonathan «papá», con una sonrisa que mostraba los dientes, las tardes tranquilas en las que ambos se quedaban dormidos en el sofá, envueltos en una manta de satisfacción. Jonathan había construido un imperio, pero nada se comparaba con la vida que estaba construyendo con Michael. Una noche, mientras arropaba a su hijo, le susurró: «Gracias por elegirme, amigo. Nunca dejaré de intentar hacerte sentir orgulloso». Michael se movió y su pequeña mano agarró el dedo de Jonathan mientras se quedaba dormido. Y en ese momento, Jonathan supo que estaba exactamente donde debía estar. Jonathan acababa de terminar de arropar a Michael en la cama, y el pequeño agarraba su jirafa de peluche mientras se quedaba dormido. El día había sido largo pero gratificante y Jonathan se maravilló de lo natural que ahora le parecía esta rutina que antes le resultaba abrumadora. Michael se había convertido en su ancla, su razón para seguir esforzándose por ser mejor. Mientras estaba de pie en la puerta de la habitación de Michael,
observando cómo el pecho de su hijo subía y bajaba con cada pequeña respiración. El teléfono de Jonathan vibró en su bolsillo. Salió, cerró la puerta con suavidad y miró la pantalla. Era Margaret. Jonathan, dijo con voz aguda. Necesitamos hablar. Descubrí algo sobre Eleanor que debes saber. Jonathan suspiró mientras se pasaba una mano por el cabello. ¿Qué pasa ahora? La situación financiera de Eleanor es peor de lo que pensábamos. Margaret explicó que está muy endeudada y que su demanda de custodia no se refería solo a Michael, sino al fondo fiduciario. Ella está desesperada y vio a Michael como su salida. Jonathan apretó la mandíbula. Así que nunca se trató de él. Solo el dinero. Eso parece, dijo Margaret. Pero hay más. Ella solicitó una reunión privada contigo. Jonathan hizo una pausa, sorprendido. ¿Por qué? Ella dice que quiere resolver las cosas, dijo Margaret. Creo que deberías escucharla. La tarde siguiente, Jonathan se sentó frente a Eleanor en una sala de conferencias privada. Ella estaba impecablemente vestida, su postura era rígida y defensiva, pero había un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Margaret se sentó a su lado, en silencio pero atenta. No estoy aquí para pelear, comenzó Eleanor con la voz ligeramente vacilante. Solo quiero hablar. Jonathan se cruzó de brazos con expresión cautelosa. Entonces habla. Eleanor dudó y bajó la mirada hacia la mesa. No fui sincera sobre mis razones para presentar la demanda de custodia. Sí me preocupo por Michael, es familia, pero le estoy pasando apuros. Perdí mi trabajo, mi casa está al borde de la ejecución hipotecaria y pensé que si obtenía la custodia, tendría acceso al fondo fiduciario y podría cambiar las cosas. A Jonathan se le revolvió el estómago al oír sus palabras. ¿Estabas dispuesta a utilizar a un niño para arreglar tus finanzas?, preguntó con tono cortante. Eleanor se estremeció y sus manos temblaron levemente cuando las juntó. Sé cómo suena, dijo en voz baja. Pero yo no estaba pensando con claridad. Estaba desesperada. ¿Lo suficientemente desesperada como para intentar arrebatárselo al único padre que ha conocido? Jonathan respondió. ¿Tienes idea de lo que eso le habría hecho? Los ojos de Eleanor brillaron con lágrimas contenidas. Pensé que estaba haciendo lo mejor para él, susurró. Pero al verte con él me di cuenta de que estaba equivocada. La expresión de Jonathan se suavizó, aunque su frustración permaneció. ¿Qué cambio? Ella lo miró a los ojos con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. En la audiencia vi cuánto lo amas. Has construido tu vida en torno a él de una manera que yo nunca podría. Quería creer que podía darle una vida mejor, pero la verdad es que ya lo estás haciendo. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Jonathan observó a Eleanor en busca de cualquier señal de engaño. Pero todo lo que vio fue a una mujer que había sido destrozada por sus circunstancias y que finalmente admitía la verdad. ¿Qué quieres de mí, Eleanor?, preguntó. Ella respiró profundamente. Quiero retirar mi reclamación. No lucharé más contigo. Marguerite miró a Jonathan con las cejas arqueadas por la sorpresa, pero él no apartó la mirada de Eleanor. ¿Por qué debería creerte? Los hombros de Eleanor se hundieron. Porque he visto suficiente para saber que Michael está mejor contigo. No quiero hacerle daño, Jonathan. Solo quiero saber que estará bien. Jonathan se reclinó en su silla, con la mente acelerada. No había esperado este giro de los acontecimientos, pero podía ver la sinceridad en los ojos de Eleanor. Ella no era la villana que él había pintado, solo una persona imperfecta y desesperada que había tomado las decisiones equivocadas. Tienes mi palabra, dijo Jonathan finalmente. Michael siempre estará bien. Me aseguraré de que así sea. Eleanor asintió y una lágrima le resbaló por la mejilla. Gracias. Al día siguiente la sala del tribunal quedó en silencio cuando Eleanor retiró formalmente su petición. La jueza reconoció su decisión y confirmó la custodia exclusiva de Michael a Jonathan. Cuando concluyó el proceso, Eleanor se puso de pie y se acercó a Jonathan. Lo que dije fue en serio, le dijo con voz suave. Eres un buen padre. Mejor de lo que creía. Jonathan asintió y extendió una mano. Gracias.
Espero que las cosas mejoren para ti. Ella le estrechó la mano y le ofreció una leve sonrisa antes de salir de la sala del tribunal. Al verla partir, Jonathan sintió una extraña mezcla de alivio y simpatía. Su partida marcaba el final de una batalla que él no había pedido, pero que había librado con todas sus fuerzas. Esa noche, de vuelta en la mansión, Jonathan se sentó en el sofá con Michael en su regazo. El niño balbuceaba incoherencias, agitaba su jirafa en el aire, ajeno al peso de los acontecimientos del día. «Estás atrapado conmigo, niño», dijo Jonathan con una sonrisa, besando la parte superior de la cabeza de Michael. «No más interrupciones. Solo tú y yo». Michael se rió y acarició la mejilla de Jonathan con su pequeña mano. En ese momento, Jonathan sintió una abrumadora sensación de paz. Había afrontado el desafío, había demostrado ser un buen padre y había salido fortalecido. El futuro aún era incierto, pero con Michael a su lado, Jonathan sabía que podía manejar cualquier cosa. Y por primera vez en años, Jonathan Ashford no era solo un multimillonario o un seal. Era padre y ese era el título que más importaba. Los días posteriores a la audiencia de custodia se sintieron más livianos, como si se hubiera quitado un gran peso de encima de los hombros de Jonathan. Por primera vez en meses, no se despertó preocupado por las fechas de los juicios ni por las batallas legales. En cambio, sus mañanas estaban llenas del feliz caos de la paternidad, el balbuceo de Michael, los juguetes esparcidos por la sala de estar y el olor a avena que siempre parecía persistir después del desayuno. La mansión, que alguna vez fue un símbolo del aislamiento de Jonathan, estaba irreconocible. La decoración elegante y minimalista había dado paso a puertas a prueba de niños, alfombras coloridas y paredes adornadas con garabatos hechos con crayones que Jonathan no se atrevía a borrar. La risa de Michael resonó por los pasillos, transformando el espacio frío y estéril en un hogar cálido y animado. Una noche, mientras Jonathan estaba sentado en el suelo armando un juego de bloques de madera para Michael, Sara entró con una tableta en la mano. Observó la escena, Jonathan en pantalones deportivos, Michael riéndose mientras intentaba apilar los bloques, y arqueó una ceja. «Nunca pensé que llegaría ese día», dijo, dejando la tableta sobre la mesa. Jonathan levantó la vista sonriendo. «¿Qué día es ese?» El día en que Jonathan Ashford cambió sus trajes de 3 piezas por toallitas húmedas para bebés y pantalones deportivos. Ella bromeó. Él se rió, sacudiendo la cabeza. «Vale la pena». Michael aplaudió claramente de acuerdo, y Jonathan le alborotó el pelo. «¿Qué hay en la tableta?», le preguntó a Sara. «Solo una propuesta para la junta anual de accionistas», dijo ella. «Además, he contratado a un fotógrafo para que actualice el sitio web corporativo». «Necesitamos nuevas fotos tuyas», se quejó Jonathan. «Por favor, no me digas que tengo que llevar traje», sonrió Sara. «Quizás solo una corbata». «Ay, quizás quieras llevar a Michael a la oficina otra vez». Se ha convertido en un gran levantador de ánimo. Jonathan miró a Michael, que estaba masticando un bloque. «¿Escuchaste eso, amigo? Eres una mascota». Michael respondió con un chillido de alegría y Jonathan se rió entre dientes. «Bien. Programémoslo». A la mañana siguiente Jonathan llegó a Ashford Holdings con Michael a cuestas. La oficina, que antes era un entorno intimidante de gente con trajes elegantes y temperamentos aún más agudos, se había convertido en un segundo hogar para Michael. Los empleados lo saludaban como a un viejo amigo, le ofrecían saludos y bocadillos mientras caminaba por los pasillos. En la sala de conferencias, Jonathan balanceaba a Michael sobre su cadera mientras revisaba los informes trimestrales. El niño agarró los papeles y arrugó uno con una risita triunfante. «Michael», dijo Jonathan fingiendo severidad. «Hablamos de esto. No se pueden comer los informes financieros». La sala estalló en risas y Jonathan no pudo evitar unirse a ellas. Michael tenía una forma de derribar muros, suavizando incluso las reuniones más serias. A la hora del almuerzo, Jonathan se encontraba en la sala de descanso, rodeado de empleados que se turnaban para entretener a Michael. Uno de los contables le había confeccionado un sombrero de papel y Michael lo lucía con orgullo mientras caminaba con paso lento. «¿Sabes?», dijo Sara apoyándose en el mostrador. «Creo que ha hecho más por la moral de los empleados en unos pocos meses que todos sus retiros de trabajo en equipo juntos». Jonathan sonrió. «Tiene ese efecto».
A medida que las semanas se convertían en meses, Jonathan encontró el equilibrio. Aprendió a delegar más tareas en el trabajo confiando en que su equipo se encargaría de las operaciones diarias mientras él se concentraba en Michael. Descubrió la alegría de las rutinas sencillas, leer cuentos antes de dormir, animar a Michael cuando daba sus primeros pasos e incluso soportar el caos de la hora del baño. Pero no eran solo los pequeños momentos los que importaban, sino la transformación que se producía en su interior. Jonathan, antes medía el éxito en función de los márgenes de beneficio y las cuotas de mercado, ahora encontraba sus mayores logros en la risa de Michael y en el vínculo que compartían. Una tarde soleada, Jonathan decidió tomarse un descanso del trabajo y pasar el día en el jardín con Michael. Los amplios jardines de la finca, que antes estaban meticulosamente cuidados para mantener las apariencias, se habían convertido en un patio de juegos. Juguetes y pequeñas huellas salpicaban el césped, y el aire se llenaba con el sonido del canto de los pájaros y las risas de Michael. Jonathan lo persiguió fingiendo ser un monstruo, mientras Michael gritaba de alegría y se alejaba tan rápido como sus patitas podían llevarlo. Sarah, sentada en el patio con una taza de té, observó la escena con una sonrisa. «¿Realmente estás aprendiendo a ser padre?», gritó. Jonathan hizo una pausa, tomó a Michael en sus brazos y lo sostuvo boca abajo para el deleite del niño. «Se necesita un buen maestro», respondió guiñándole el ojo. Cuando el sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, Jonathan y Michael se desplomaron sobre el césped, ambos sin aliento de la risa. Michael se subió al pecho de Jonathan y sus pequeñas manos acariciaron el rostro de su padre. «Papá», dijo con voz suave pero segura. El corazón de Jonathan se hinchó. Besó la frente de Michael, con la voz cargada de emoción. «Así es, amigo. Soy tu papá». Desde el patio, Sarah tomó una foto para capturar el momento. No dijo nada, pero la expresión de su rostro lo decía todo. Jonathan había cambiado, y para mejor. Cuando las estrellas empezaron a titilar en el cielo, Jonathan llevó a Michael adentro y lo arropó en la cama. Sentado junto a la cuna, observó cómo los ojos de Michael se cerraban y su respiración se hacía lenta y constante. Durante años, Jonathan había creído que sabía lo que era la plenitud. Había construido un imperio, había logrado todo lo que se había propuesto, y había amasado una riqueza que superaba sus sueños más descabellados. Pero nada de eso se comparaba con esto, ver a su hijo dormir, sabiendo que era amado y estaba a salvo. Cuando apagó la luz y cerró la puerta, Jonathan sintió una profunda sensación de paz. Su vida había dado un giro inesperado, pero era exactamente lo que debía ser. Y por primera vez, Jonathan Ashford no estaba pensando en el próximo gran negocio o en el próximo hito. Estaba viviendo plenamente el momento, agradecido por el viaje que lo había traído hasta allí. Y en la quietud de la noche, con la risa de Michael todavía resonando en su corazón, Jonathan supo que ya no era solo un hombre de éxito. Era un padre, un título que significaba más que todos los demás juntos. El tiempo parecía pasar en un abrir y cerrar de ojos. En un momento Michael era un niño tambaleante que se agarraba de la mano de Jonathan para sostenerse. Al siguiente era un niño de 5 años lleno de energía que corría por el jardín con una energía desbordante y su risa llenaba el aire. Jonathan se sorprendía a menudo de lo rápido que crecía Michael, cada hito era un recordatorio de lo precioso que era el tiempo que habían compartido. Michael se había convertido en un niño inteligente y curioso, lleno de preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. ¿Por qué el cielo es azul, papá?, preguntaba durante sus paseos por el parque. ¿Cómo vuelan los pájaros? ¿Podré ser un pájaro cuando crezca? Jonathan sonreía, agachándose para ponerse al nivel de Michael. El cielo es azul por la forma en que se dispersa la luz del sol, amigo. Los pájaros vuelan gracias a sus alas. Y no puedes ser un pájaro, pero puedes hacer cualquier otra cosa que te propongas. Compartieron innumerables aventuras, desde construir elaborados fuertes de almohadas en la sala de estar hasta hacer viajes de fin de semana al campo, donde Michael perseguía mariposas y recolectaba piedras que según él eran un tesoro. Jonathan, que antes era un hombre consumido por el trabajo, ahora encontraba alegría en esos momentos sencillos. Aprendió tanto del asombro y el entusiasmo de Michael como Michael aprendió de él. A medida que se acercaba el 6º cumpleaños de Michael, Jonathan se dio cuenta de que se avecinaba un acontecimiento importante, el primer día de colegio de Michael. La idea lo llenó de una mezcla de orgullo y aprensión.
Su pequeño, que había estado a su lado todos los días desde el momento en que llegó a la puerta, estaba a punto de dar sus primeros pasos en el mundo sin él. La mañana del primer día de Michael llegó con la emoción de unas vacaciones. Michael entró corriendo en la habitación de Jonathan antes de que sonara la alarma, con la mochila ya colgada de sus pequeños hombros. «Papá, mira. Estoy listo», anunció Michael, sonriendo de oreja a oreja. Jonathan se rió entre dientes, se sentó y le revolvió el pelo a Michael. «Puede que tú estés listo, pero el desayuno no. Vamos a cargar combustible primero, ¿de acuerdo?» En la cocina, Sara había preparado un desayuno especial, panqueques con forma de estrellas, el favorito de Michael. Mientras comían, Jonathan se encontró mirando de reojo a su hijo, que charlaba con entusiasmo sobre los amigos que iba a hacer y los profesores que iba a conocer. «Te va a encantar la escuela», dijo Jonathan disimulando el nudo que tenía en la garganta. «Es un lugar donde aprenderás muchas cosas maravillosas y podrás compartir todas tus aventuras conmigo cuando vuelvas a casa». Cuando finalmente llegó el momento de partir, Jonathan ayudó a Michael a ajustar su mochila y se agachó para mirarlo a los ojos. «Recuerda, amigo», dijo con voz firme pero suave. «Eres inteligente, amable y valiente. Sé tú mismo y te irá genial». Michael asintió solemnemente y luego rodeó con sus brazos el cuello de Jonathan. «Gracias, papá. Te amo». «Yo también te amo, pequeño», susurró Jonathan abrazándolo fuerte. En las puertas de la escuela, la emoción de Michael se desbordó cuando vio a un grupo de niños jugando cerca. Se volvió hacia Jonathan, con una expresión que mezclaba nerviosismo y expectación. «¿Crees que les agradaré?», preguntó Michael. Jonathan sonrió y se agachó de nuevo. «Por supuesto que lo harán. Eres increíble. Solo recuerda sonreír y si alguien se siente solo, invítalo a jugar». Michael asintió con más confianza. Besó la mejilla de Jonathan, un hábito que aún no había superado, y corrió hacia los otros niños, con su mochila rebotando a cada paso. Jonathan se quedó de pie junto a la puerta, observando cómo Michael se unía al grupo, y su risa resonó en cuestión de segundos. Una maestra se acercó y condujo con delicadeza a los niños hacia el interior. Michael saludó con entusiasmo antes de desaparecer por las puertas. Cuando las puertas se cerraron, Jonathan sintió una punzada de vacío, pero también una abrumadora sensación de orgullo. Su pequeño estaba creciendo, listo para enfrentarse al mundo con la misma determinación y curiosidad que habían alegrado la vida de Jonathan desde el día en que llegó. Sara, que había venido para apoyarlo, puso una mano sobre el hombro de Jonathan. «Va a estar bien», dijo con dulzura. Jonathan asintió con la cabeza, con la mirada todavía fija en la escuela. «Lo sé, pero parece que fue ayer cuando estaba aprendiendo a caminar. Ahora va caminando solo a la escuela». Sara sonrió. «Has hecho un gran trabajo, Jonathan. Él está seguro, feliz y amado. Todo eso es gracias a ti». Jonathan respiró profundamente y dejó que el momento se asimilara. «Solo espero que sepa lo orgullosa que estoy de él». «Sí, lo hace», dijo Sara. «Confía en mí». Cuando se dieron la vuelta para marcharse, Jonathan miró hacia atrás una última vez, con una pequeña sonrisa en los labios. El viaje que había comenzado con un golpe inesperado en su puerta había conducido a este momento, una despedida agridulce en las puertas de la escuela, llena de la promesa de nuevos comienzos. Y en ese momento, Jonathan supo que Michael estaba listo para este siguiente paso, y él también. Habían crecido juntos, padre e hijo, construyendo una vida llena de amor, risas y posibilidades infinitas. Lo mejor estaba por venir. Desde un golpe inesperado en la puerta hasta una vida transformada por el amor, el viaje de Jonathan y Michael demuestra que los momentos más inesperados pueden conducir a las mayores alegrías de la vida. Es una historia sobre adentrarse en lo desconocido, aceptar desafíos y descubrir que el amor crece a través de la conexión, el cariño y el compromiso. Mientras observamos a Jonathan y Michael embarcarse en este nuevo capítulo, su historia nos recuerda que debemos valorar lo inesperado y los vínculos que le dan sentido a la vida. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios qué momentos inesperados cambiaron tu vida. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más historias inspiradoras. Gracias por mirar y hasta la próxima, aprecia los momentos que realmente importan.